Saludos a todos, ¿cómo están? En el marco de la Feria Inmobiliaria Inmogali, hoy hemos reunido a 4 expertos en el sector para dibujar cuál es la situación actual, el escenario actual en el que nos encontramos. Si están pensando comprar una casa, venderla, si quieren conocer cuáles son las tendencias actuales, estén muy pendientes de lo que nos cuentan durante los próximos minutos en este encuentro, en el que vamos a hablarles también de cómo ha variado el modelo de la vivienda a la que aspiramos después del confinamiento. Muchos aspectos, con 4 invitados, 3 nos acompañan aquí en la redacción central de La Voz de Galicia, al otro vamos a saludarlo enseguida, nos acompaña a través de una videollamada, se los presento a los 4. Celeste Carreira es gerente de Carreira Abogados, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, María. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros Álvaro Rodríguez, socio director de Engel & Volkers, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Gracias por la visita. Completando la mesa a 3 en la redacción central, Juan José Yáñez, él es gerente de Aproinco, los promotores inmobiliarios de la provincia de A Coruña. Gracias también por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Y como les decía, también está con nosotros a través de videollamada, van a verlo también en este encuentro, Adrián Martín, él es gerente del estudio AE, Arquitectura, Urbanismo. Gracias también por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes, María, el resto de compañeros. Les vamos a escuchar a todos, lo dicho, vamos a hacer una radiografía de cómo está el sector en este momento, con cuestiones sobre todo muy útiles para todos los que nos están siguiendo. Y en primer lugar vamos a comenzar explicándoles a todos quién interviene en todo este proceso, a modo de contextualización. Se lo vamos a preguntar a la asesora en materia legal, en este caso en asuntos inmobiliarios. Pues muchas gracias. Pues somos muchos, parece que no, pero somos un montón los que intervenimos en un proceso de compraventa. Interviene el comprador, que puede ser una persona física o una persona jurídica, e interviene el vendedor, y al vendedor le acompañan otros agentes. El vendedor también puede ser una persona física, puede ser una persona jurídica, puede ser un promotor, que tenemos aquí una representación de los promotores, puede ser un banco, que a raíz de la crisis del 2008 pues, se ha hecho con cantidad de viviendas, pueden ser inversores, fondos, puede ser la propia administración cuando hablamos de vivienda protegida. Otros agentes que están en este dúo de comprador-vendedor, pues tenemos a un agente inmobiliario, que también tenemos aquí representación con Álvaro, cuya función es estar un poco, corrígeme, de nexo entre uno y otro, un poco asesorando desde un punto de vista comercial. Son unos grandes expertos de cuál es el producto que está en el mercado y de su valor. Entonces ellos lo que hacen es acompañar a una y otra parte de forma que se puedan poner de acuerdo. Entonces el agente inmobiliario es una de las personas que interviene en este proceso, pero también intervenimos los abogados. Los abogados, que lo que hacemos somos profesionales del derecho, nuestra misión es asesorar, velar por el interés de la parte, bien sea el comprador o del vendedor, y toda nuestra gestión y nuestro asesoramiento es velar para que haya esa seguridad jurídica en la parte a la que interese. Tenemos al notario, que fundamentalmente también hace esa función de asesoramiento, pero su asesoramiento es imparcial, que es lo que nos diferencia un poco de los abogados. También se preocupa y se ocupa de informar, pero no asesora como hacemos los abogados. Tenemos también al registrador de la propiedad. El registrador de la propiedad interviene también para dar garantía y seguridad jurídica. Es un funcionario público, pero su asesoramiento es importante en cuanto a la titularidad de la finca y gracias a la inscripción en el registro pues se reconoce oficialmente que alguien es propietario, de ahí su importancia. También tenemos al catastro, que es otro organismo que también tiene otra función muy diferente, sobre todo a la hora de intervenir con el valor de los bienes de los que se van a comprar. Tenemos a la entidad financiera o a un banco, que también nos va a ofrecer otro valor, pero el valor del banco es un valor interesado, porque le preocupa la capacidad de endeudamiento que tiene este comprador y le preocupa tener garantías para poder ejecutar en caso de incumplimiento. A raíz de la nueva ley también tenemos otro agente que ha cobrado más importancia, que es un perito tasador. El perito tasador ahora mismo lo puede elegir el comprador, ya no es como antes que lo hacía directamente el banco, sino que ahora mismo
cualquier comprador puede ocuparse y a buscar un perito tasador. El perito tasador tiene que cumplir las normas que le pide la ley, que están perfectamente reguladas para que su valor sea un valor objetivo y que esté basado en los principios legales. Tenemos también un asesor fiscal. Hoy no nos podemos embarcar en una operación en la que no tengamos un asesor fiscal, un buen asesor que buscará siempre optimizar esa carga fiscal, ¿no? También interviene una gestoría que se va a ocupar un poco de realizar todos esos trámites administrativos una vez que se ha producido la compraventa. Y tenemos, como no, un arquitecto. El arquitecto, sobre todo si nuestra intención es comprar con deseo de construir o de reformar. Por ley, cuando el proyecto requiere cierta envergadura, es necesaria la firma de un arquitecto. También por ley es necesario que haya un certificado de eficiencia energética, que también suelen firmar los arquitectos. Y incluso podríamos hablar de otro agente, quizá más específico, que sería un subastero, en el caso de que el interés de compra sea a través de una subasta, bien a través de la administración o a través de una notaría. Entonces, todos estos agentes, cada uno, no sé, he hecho un resumen así un poco rápido para que se sepa quién es quién, ¿no? en el juego de la compra. Muy clarificador, yo creo que muy clarificador, y además, bueno, pues hemos mencionado, además, tenemos a Adrián en esa videollamada, como decíamos, representando a los arquitectos, a los promotores, a los servicios inmobiliarios, absolutamente a todos, desde los bancos también, entidades bancarias importantísimas, gestorías, registradores, etcétera. Todos ellos forman parte de esa cadena y de esas operaciones. Comentaremos después a posteriori con ella, con Celeste Carreira, cómo garantizar esa seguridad jurídica para que ese proceso sea exitoso, qué pasos deben dar. Quiero preguntarle a Álvaro Rodríguez de Engel & Volkers, ¿cómo estaban las cosas antes? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó hace meses? ¿Y en qué situación estamos ahora? Bueno, pues efectivamente hasta febrero, entrando marzo, pues las cosas iban bien, la economía parecía que seguía su ritmo, sobre todo en Galicia, pues un ritmo tranquilo pero continuo, y llegó efectivamente pues el famoso confinamiento. Ahí pues hubo un parón total, pues porque todos los agentes que acaba de comentar Celeste pues estábamos parados, casi todos, casi no al 100% obviamente, porque había operaciones que había que hacer sí o sí, de manera telemática principalmente. Hubo un parón total y en junio, cuando empezamos a salir de ese confinamiento, pues hubo un repunte. Había una demanda retenida, o sea, los compradores que no les ha afectado obviamente ese confinamiento o no veían previsión de que les afectara en el futuro, en marzo, abril y junio, marzo, abril y mayo, pues estaban retenidos. Entonces llegó junio y julio y se empezó a ejecutar, ¿no? Se empezó a hacer visitas, se empezaron a hacer, bueno, visitas contenidas obviamente con el tema del confinamiento, se empezaron a hacer ofertas, se empezaron a comprar casas de una manera bastante elevada, sobre todo durante junio, julio, incluso agosto. Ahora volvemos un poquito a la normalidad. Yo creo que ese efecto fue con la reflexión de que en junio pues todos pensábamos, yo creo que iba a ir en descenso ese confinamiento o esa crisis que estamos viviendo, iba a ir más en descenso, ¿no? Entonces hubo un gran repunte en ese momento, sobre todo obviamente demandando lo que todos sabemos, ¿no? Pues esos chalés, esas terrazas, esa mayor luminosidad. Y ahora pues yo creo que volvemos a estar en un ritmo semejante al previo a esta crisis, ¿no? No sabemos qué nos depara el futuro, pero bueno, habrá que ir viéndolo. Hablaremos además también de esos cambios de tendencia. Lo decíamos en la presentación, parece que el modelo de vivienda al que aspiramos ha variado después de esas semanas, meses de confinamiento. Le quiero preguntar también al gerente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios qué tendencias también han detectado, qué cambios fundamentalmente, cuáles serían. Sí, yo creo que coincido, como no podía ser menos, con lo que dijo Álvaro. Sí es cierto que quizá con una matización, yo creo que el confinamiento para la gran parte de la población supuso un tiempo muerto que permitió precisamente pues, visitar muchas páginas web, visitar muchos portales, visitar tanto de empresas promotoras como de entidades, como incluso de portales que hay, ¿verdad? Varios distintos, donde la gente a lo mejor se dio cuenta de que la vivienda en la que estaba viviendo estos últimos años pues no reunía pues unas condiciones óptimas, vamos a dejarlo ahí por ahora,
Entonces, a lo mejor, como consecuencia de este confinamiento y de que te das cuenta pues, que el aislamiento acústico a lo mejor no es el mejor, que la eficiencia energética no es la deseable, que a lo mejor los espacios de tu vivienda actual, pues quizás sea el motivo de por qué se produjo este, no le llamaría boom, pero sí nosotros desde la asociación, casi todas las empresas nos han dicho que están sorprendidos favorablemente de precisamente no solo el mantenimiento del ritmo de ventas, sino al revés. Yo creo que una frase que me decía un gran empresario de la ciudad, que me decía, Juan, este año, en julio y agosto, hemos vendido mejor que en julio y agosto del año pasado, ¿no? Yo creo que es muy significativo. No solo no se han caído las ventas o las preventas que teníamos, como decía antes Celeste, con las entidades financieras y para la financiación, sino que encima se ha incrementado. Yo creo que aquí, y sería seguro que luego procede a analizar más detenidamente, sería un poco la pugna entre los requisitos o condiciones de la vivienda nueva con respecto a la vivienda de segunda mano. Y cuando hablamos de segunda mano, dentro del concepto de vivienda de segunda mano, estamos incluyendo la vivienda de segunda mano, de tercera mano, de cuarta mano, porque algunas de ellas, ¿verdad?, han pasado, algunas de ellas tienen 100 años o más. Entonces, luego probablemente sea objeto de un desarrollo de este tema, pero sí que lo que quería transmitir es la vivienda nueva ofrece unas condiciones absolutamente incomparables con una vivienda de segunda mano, sobre todo si esta es anterior al año 80. Si es entre el año 80 y el año 2006, podríamos meter alguna matización de que a lo mejor tiene algún grado de eficiencia energética mínimo, pero desde luego a partir de que entre en vigor, y tenemos un arquitecto con nosotros, ¿verdad?, el Código Técnico de la Edificación, las normas de hábitat, o sea, toda una serie de requisitos que hacen que la vivienda nueva esté a años luz, si se me permite para que se nos entienda, con respecto a una vivienda de segunda mano, de tercera mano, de cuarta mano, que en el mejor de los casos tienes que darle una operación de rehabilitación y reforma más o menos integral, sin que, y concluyo, a pesar de ello, se consiga sobre todo ni el aislamiento acústico ni la eficiencia energética que ofrece ya de primeras una vivienda Pues nueva. vamos a preguntarle precisamente a los arquitectos, vamos a preguntarle a Adrián Martín cuáles son en este momento las actuaciones que más les están demandando. A ver, nosotros, bueno, un poco al hilo de lo que comentaba Álvaro y Juan José, lo cierto es que también notamos un poco como esa vuelta a la nueva normalidad en forma de repunte. O sea, realmente en el estudio se nos multiplicaron las consultas, los encargos, en dos frentes, o sea, muy claros. Uno, clientes o potenciales clientes que buscaban o que habían comprado una parcela para construir, o sea que de repente cambiaban la vida urbana por una vida suburbana, y luego también otra serie de encargos orientados pues, precisamente a lo que son pues, gente que compra, clientes que compran una vivienda para reformar, o incluso comunidades de propietarios que de repente bueno, pues se dan cuenta del estado en el que tienen sus edificios y desean hacer pues, una inversión importante, sobre todo en cuestiones de mejora de la eficiencia energética, mejora de las condiciones de habitabilidad de forma general. O sea, porque cuando hablamos siempre se tiende todo hacia la eficiencia energética, pero en Galicia tenemos un problema. Una de las patologías más frecuentes son las humedades y también hacia ahí dirigen sus inversiones, ¿no?, los propietarios. Entonces, la verdad que sí que, bueno, nosotros el crecimiento sostenido un poco que notamos en la actividad de los últimos 2 o 3 años experimentó ese mini parón de los 3 meses de confinamiento, pero a continuación sí que es verdad que, como han apuntado Álvaro y Juan José, sí que julio, agosto y septiembre sí que fue un repunte muy importante de la actividad. Bueno, y en eso estamos ahora, ¿no?, preparando pues, esos proyectos que próximamente pues, se construirán. Bueno, ¿cómo se está comportando el mercado? ¿Qué es lo que más estamos demandando? De todo ello vamos a seguir hablando en esta mesa en la que el sector inmobiliario es el protagonista. A título particular y también a cada uno de los eslabones de la cadena de ese relato que nos hacía Celeste Carreira, les interesa esa seguridad jurídica. ¿De qué manera podemos garantizarla? Bueno,
hablamos de seguridad jurídica, pero a veces no sabemos qué es, ¿no? Entonces, la seguridad jurídica es un principio del derecho que está reconocido en la Constitución y consiste en tener la certeza de estar protegido por la ley, ¿no? Eso es la seguridad. Tengo la certeza de que he hecho las cosas bien, de que la ley me va a proteger en la decisión que voy a tomar. Y esto nos aporta tranquilidad y nos aporta confianza. Entonces, cuando vamos en inmobiliario, cuando hablamos de seguridad jurídica, estamos hablando de esto precisamente. Estamos hablando de que podemos tener imprevisibilidad, que podemos tener riesgos, depende de la clase de producto que vayamos a usar, bien porque estemos hablando de un producto de obra nueva, que ya la ley recoge una serie de características y de prevenciones que hay que adoptar a la hora de comercializar y adquirir un producto que todavía no ha nacido, que se va a construir precisamente para poder vivir, y entonces estamos comprando en ese momento en el que todavía no existe. Y entonces pueden existir riesgos y hay una imprevisibilidad. Entonces tener seguridad jurídica es conocer la ley y saber en qué condiciones estoy comprando y con qué garantías. Y luego también a veces, en el caso de viviendas de segunda mano, porque estamos incorporando a nuestro patrimonio, estamos incorporando un bien que queremos que tenga una duración. No estamos comprando una chaqueta que nos va a durar X tiempo, estamos comprando una vivienda con una cierta permanencia de durabilidad. Y precisamente en Galicia, también por nuestra propia idiosincrasia, queremos dejarla a nuestros hijos. Estamos pensando en adquirir un bien que hacemos una inversión, ponemos todos nuestros ahorros, todo lo que ganamos ahora y lo que vamos a ganar en el futuro para comprar una casa y dejársela a nuestros hijos. O sea, mucha gente tiene esa mentalidad y por lo tanto sí que quiere ese asesoramiento y esa tranquilidad para saber que lo que está adquiriendo va a tener esa durabilidad. Y eso es la seguridad jurídica. Y de todos los operadores de los que he hablado antes, ¿quiénes dan seguridad jurídica? Pues el notario, desde ese punto de vista imparcial del que hablaba antes, el registro, que da ya por ley tiene esa seguridad jurídica en cuanto a las notas simples, y luego los abogados, los abogados en cuanto a que somos conocedores de primera mano de la ley y de cómo se aplica. Y la última palabra la tiene el juzgado. ¿Qué pasa? Que en inmobiliario es importantísimo y fundamental la prevención, tener el conocimiento previamente, porque al final, si vamos a discutir, será lo que nos diga el juez. Y por lo tanto, habremos perdido a lo mejor un tiempo precioso y a lo mejor la oportunidad de comprar otros bienes quizá más seguros y que nos hubiesen cumplido el objetivo que queríamos. Entonces es importante asesorarse con un abogado que conozca y nos dé esa situación jurídica que tiene lo que queremos comprar. Ya tenemos otros operadores que se han ocupado de asegurarse de que eso es lo que necesitamos. Entonces el abogado lo que va a hacer es ocuparse de que se va a cumplir la ley y de que se cumplen requisitos minimizando, si es posible, los riesgos que entraña la propia compra. Vale. Bueno, importante esto, fundamental el asesorarse bien en estos procesos. Vamos a volver a lo que demandamos más nosotros, Álvaro. ¿Hacia dónde van los tiros? ¿Qué modelo de vivienda os están solicitando más? Bueno, pues efectivamente en el confinamiento mucha gente ha visto las carencias de su propia casa y la demanda de una casa bonita pues no es que haya cambiado, sino que se ha incrementado, ¿no? O sea, la gente valora más el estar en casa y hay gente que pues decía, oye, pues yo al final estoy todo el día trabajando, solo voy a dormir. Bueno, eso ha cambiado, ¿no? Y lo hemos notado muchísimo. Antes con 2 habitaciones, posiblemente la segunda habitación te valía como despachito, como zona de oficina. No, ahora hay una necesidad de una tercera o 2 habitaciones y una pequeña, por lo menos para el despacho. Es una realidad. Más luz, por supuesto, los chalés, ¿no? La demanda que hubo tras el confinamiento fue, pues a lo mejor se multiplicó por 5 la demanda de chalés, de jardín, también de terrazas. O sea que, bueno, hay poca oferta en La Coruña, encontramos con terrazas, pero la gente comienza a demandar esa luz, más espacio y sobre todo el chalet, ¿no? Vivir en el exterior, ¿no? Incluso segundas residencias, que en Coruña no era muy normal, pues empieza a notar también un pequeño repunte, ¿no? Hablábamos antes con el gerente de Aproinco precisamente de vivienda nueva, vivienda de segunda mano. Ya decía que íbamos a profundizar en esto. Comparativa, como gerente de los promotores coruñeses. Yo, por iniciar un ligero debate aquí con Celeste, que estoy de acuerdo con lo que ha dicho, por Dios, pero yo creo que quien compra una empresa promotora, siempre que sea una empresa promotora
solvente, una empresa con antigüedad, iba a decir asociada a Proinco, pero no, prefiero no hacer... Pero cuando se trata de una empresa promotora con especialización, que lleva tiempo, con vocación de permanencia, probablemente las exigencias legales, y ella lo decía, las exigencias legales son tan elevadas que ya hace que la propia empresa promotora, antes de comercializar o durante el proceso de comercialización, tenga tales niveles de garantías añadidas. La exigencia de una licencia, la exigencia de un aval de las cantidades entregadas a cuenta, la exigencia de una entrega en precio y en plazo, porque si no el comprador tiene derecho a resolver el contrato recuperando la totalidad del dinero de una compañía aseguradora o una entidad financiera con los intereses legales desde la fecha en que lo entregó. En fin, yo creo que ahí hay toda una serie de garantías en la compra de vivienda nueva. En el último momento, pensemos que el promotor no cobra la parte más importante del precio hasta el momento final, hasta el momento en que se va al notario y al registro, con lo cual, pues en el fondo, es en el momento ante el notario cuando el promotor pues, ve realmente recuperada la gran inversión que ha hecho durante los 2 últimos años, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que quien compra una empresa promotora, insisto, con todas estas garantías, quizá luego a lo mejor hay que precisar todo el tema del aval de las cantidades entregadas a cuenta, como decía Celeste, durante este proceso, si todavía no existe, porque pensemos que la obra nueva a lo mejor ya existe el edificio y ya estás comercializándolo, pero ya hay gente viviendo incluso y te quedan por vender X pisos. O sea, no siempre se comercializa en proyecto o en construcción. O muchas veces queda parte, ¿verdad?, sin vender. Pero bueno, incluso en esos casos, yo creo que el aval de las cantidades entregadas cumple exigiendo. Lo malo es que durante muchísimos años los compradores no sabían que tenían ese derecho. Pero ahora, vamos, yo creo que es conocido por toda la ciudadanía y se aprovechan actos como este para que nadie compre una vivienda nueva, me refiero, sin exigirle a la empresa promotora que le entregue un aval de todas las cantidades entregadas a cuenta, ¿no? Primera cuestión. Y segundo, yo creo que el tema de la vivienda, lo que decías, ¿no, María? La diferencia entre vivienda nueva y usada, en el fondo, casi todo lo que voy a decir lo sabe la gente, ¿no? Lo sabe la gente. Yo pongo siempre el mismo símil, que es: tú puedes ir a comprar un coche a un concesionario, coche nuevo a estrenar y hasta te huele a nuevo, ¿verdad? Y tal. O puedes comprar un coche de tu cuñado o de o en fin, de segunda, tercera o cuarta mano, ¿verdad? Y entonces heredas los accidentes que haya tenido el coche, la deficiencia, si lo mantuvo o no lo mantuvo adecuadamente. Entonces, yo creo que independientemente de ese tema, por ir al hueso del asunto, realmente una vivienda anterior a 2006, que fue antes de ayer, una vivienda anterior a 2006, con licencia solicitada antes de la entrada en vigor del año 2006, tenía que cumplir unos parámetros. Los arquitectos tenían que exigirle y proyectar un edificio con unos parámetros completamente distintos. Es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. O sea, es como, para que la gente lo entienda, entre un SEAT 600 de nuestro padre o nuestro abuelo y un Mercedes ahora actual. O sea, la diferencia podría ser más o menos similar. Antes se comentó el grado de eficiencia energética. Bueno, a día de hoy hay diversos tipos de eficiencia energética, pero vamos, está a años luz, y pensemos que cada vez vamos a más. Se tiende incluso a los edificios de emisión cero, ¿verdad? Y se pretende que antes de 2030 todos los edificios, y ahora, insisto, con respecto a los anteriores, a 2006, no tiene nada que ver. El aislamiento acústico, ahora nos hemos dado cuenta, nosotros nos lo han comentado algunos compradores que se han dado cuenta ahora, claro, tanto tiempo metido en casa, te das cuenta que oyes a tu vecino o vecina de arriba y al de abajo, y ojalá que solo oigas a los inmediatos de arriba y abajo, ¿no? Porque a lo mejor oyes a un par de ellos y que hasta que vibra un poco el ascensor, en fin. Eso por no decir otras cuestiones más, lo comentaba también antes Adrián, ¿no?, el arquitecto, el tema de la accesibilidad. El tema de la accesibilidad me refiero a acceso a la vivienda, no accesibilidad financiera, que luego se puede hablar. La accesibilidad, o sea, el que una gente en silla de ruedas
Y todos algún día acabaremos en silla de ruedas y, como decía el otro, malo el que no llegue, ¿no? Porque a lo mejor es que murió por el camino. Pero si tenemos que andar en silla de ruedas, o las mujeres cuando tienen que tirar de un carrito de bebé, o los hombres, o sea, todos estos temas en una vivienda nueva ya están exigidos, o sea, ya lo exige, el proyectista ya lo está diseñando. En una vivienda usada no sabemos, y en fin, aquí tenemos, y seguro que Celeste lo ha tenido, o sea, el poner de acuerdo a toda una comunidad de propietarios para los acuerdos de reforma y qué requisito del artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal para ver si ponemos una rampa, para ver si podemos bajar. En fin, yo, o sea, creo que es incomparable. O sea, es el intentar pensar un coche de hace 30 años, o sea, pensemos en cómo era un coche hace 30 años y cómo es un coche actual, pensemos cómo era una vivienda hace 30 años y cómo es una vivienda actual. No tiene nada que ver. ¿Qué peso tiene para vosotros, los arquitectos, Adrián, este capítulo que menciona el gerente de los promotores, de la eficiencia energética, de la sostenibilidad también, importante en el mundo inmobiliario, en el mundo de las viviendas? Hablaremos después también de la rehabilitación, pero en este caso, accesibilidad, eficiencia energética, ¿qué demandas estáis teniendo? A ver, bueno, como os comentaba, o sea, nosotros, bueno, dentro de lo que es el despacho, nosotros ahora aproximadamente el 60% de nuestros proyectos son obra nueva, en el cual, pues como decía Juan José, estas cuestiones de accesibilidad, de seguridad de uso, de eficiencia energética, de salubridad, vamos a decir, están ya más que resueltas. De hecho, incluso en el símil que utilizaba con el Mercedes, pues es totalmente cierto, pero incluso yo iría un paso más allá, porque ahora el Mercedes, la casa actual que estamos diseñando, que estamos construyendo, ni siquiera consume gasolina. O sea, ya estamos viendo prácticamente el último cambio de código técnico, ahora recientito, en septiembre, a edificios de consumo prácticamente nulo. Eso, lo que están intentando, pues vamos a decirlo, los propietarios, sean particulares o comunidades, es intentar llegar a una cota, a lo máximo que permita, pues, el edificio que tienen de hace 40, 50 años, lograr la mejora de las eficiencias energéticas, la mejora de las accesibilidades, la mejora de la humedad, pero evidentemente es muy difícil o prácticamente imposible llegar a las cotas con las que estamos llegando con vivienda de obra nueva. En cualquier caso, bueno, pues para eso estamos los técnicos y el resto, bueno, de la gente que participamos en estos procesos, para intentar, pues, nuestro parque edificado, que es, bueno, muy extenso y ahora podemos decir muy envejecido, pues intentar... Y hablaremos, tenemos problemas para escuchar correctamente a Adrián, hablaremos contigo enseguida, a ver si mejoramos esa comunicación ya de la rehabilitación, que parece que además está al alza en los últimos meses. Vamos a seguir aprendiendo aspectos jurídicos, todo ese proceso, bueno, toda esa seguridad jurídica importantísima, como comentábamos hace unos instantes, que debe afectarnos a todos. Subiendo un peldaño más, conociendo de la mano de Celeste Carreira, ¿qué clases de contratos se pueden dar en este tipo de transacciones? Sí, te comento también así rapidito, pero voy a contestarle un segundín a Juanjo, también por alusiones. Cierto que los promotores cada vez están más profesionalizados, sobre todo cuando estamos hablando de una asociación un poco como la vuestra, que ya lleva un montón de años en Coruña y tiene su prestigio. Pero también es cierto que el promotor, con arreglo a la ley, es aquel que pone dinero para construir y vender. Entonces, ha faltado un poco de profesionalización también en el sector. Todavía, sorprendentemente, hay alguno por ahí que sigue con el run de antes y el asesoramiento nunca está de más. Sí. Y además, en todo caso, como decía antes, el abogado lo que hace es asesorarte a ti, velar por tu interés. Eres tu cliente el único que nos preocupa. El promotor vela por él y por el cumplimiento de la ley, pero fundamentalmente por el cumplimiento del promotor, no del comprador. Entonces, yo creo que eso no podemos olvidarlo. Y ya retomando, cuando alguien quiere comprar una casa o cuando nos planteamos ahí, como decías tú, en el confinamiento que estábamos encerrados diciendo, ¿qué vamos a hacer? Pues no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que tenemos que hacer cuando en nuestro día a día o en el mundo inmobiliario. Un contrato
sobre todo en el mundo inmobiliario, pues es un acuerdo de voluntades. Esto es voy a hacer un contrato, decimos muy habitualmente. Esto es como cuando sacamos la foto y decimos, este es mi hijo. No significa que tu hijo esté ahí en la foto, sino que es la representación gráfica de tu hijo. Pues con un contrato es lo mismo, es el acuerdo de voluntades. O sea, nosotros decidimos comprar y vender y eso es lo que plasmamos y ese es nuestro contrato. La práctica y los años que llevamos de experiencia pues han hecho que esté un poco estandarizado, que el promotor tenga sus cláusulas, el banco tenga sus cláusulas y estén un poco hechas. La agencia inmobiliaria tiene su contrato que le funciona, que se hizo en un momento determinado y continúa con él y entonces no se revisa. Muchas veces damos por bueno lo que en la práctica ha sido siempre así y a veces los contratos estaban pensados para un momento determinado y por un acuerdo de voluntades determinado que pueda que no cumpla la expectativa o mi pensamiento actual. Por eso es importante saber qué voy a firmar. Entonces, cuando voy a hacer una compraventa o cuando me planteo comprar un piso, no solamente tengo que pensar en mi contrato de compraventa, sino que muchas veces me dicen, el contrato de arras. El contrato de arras realmente no es un contrato puro, es un pacto de arras, ¿no? Que está incluido dentro de la compraventa. Realmente vamos a hacer la compraventa y tenemos un pacto de arras. Todos hemos oído hablar de las arras, las más normales, ¿no? las confirmatorias, por ejemplo. Las arras confirmatorias, pues como su propio nombre indica, confirman que queremos comprar. Entonces, las arras, ¿qué es? Es un dinero que vamos a entregar para confirmar que efectivamente yo quiero comprar. ¿Qué pasa? Que muchas veces no vienen solas. Y vienen también con unas penitenciales. ¿Y qué son las penitenciales? Este nombre así, pues la penitencial es la posibilidad de desdecirte, de decir, oye, que yo no quiero, que cambio de opinión, que de repente ya no quiero eso. Y claro, desdecirse tiene una penalización, o no. La ley permite el desistimiento. Es una palabra que yo le cuento mucho a mis clientes cuando llegan al despacho. ¿Qué es el desistimiento? Es poder desdecirte sin que pase nada. Y me dicen, pero eso es posible. Yo, sí, es posible, es posible. La ley permite que el desistimiento, que no es la resolución, que si resolvemos, pues porque tenemos unas arras que no son las penitenciales, sino penales. El nombre a veces nos confunde, pero la penal de pena, ahí sí que tengo el castigo. Y es lo que todos en el uso habitual usamos, que es que si entrego una parte y no cumplo, pues tengo que devolver el doble, ¿no? Entonces, a veces vienen todas mezcladas en las cláusulas porque venía así haciéndose en la práctica, pero son tipos diferenciados. Y si no lo dejamos claro cuando firmamos el contrato, da igual, el nombre es lo de menos, sino lo que significa, que pactemos lo que realmente queremos. Las cosas son lo que son, no lo que decimos que son. Y si luego hay dudas, el único que lo va a resolver es el juez. Por eso la importancia de asesorarse y de tener claro y de escribir lo que decimos. No hace falta usar palabras rimbombantes, no hace falta que el abogado diga, no, es que me dijo penitencial. Da igual. O sea, si yo lo que estoy recogiendo es, me puedo desdecir, no me puedo desdecir, quiero confirmar, quiero que sea el doble, no sé, corrígeme, que te veo levantando la mano. Completamente de acuerdo, porque digo que aquí y lo veis todos los días vosotros. Sí, o sea, muchas empresas de la asociación, pero cuando digo muchas, quizá en Galicia no se estile tanto lo que está comentando Celeste, pero muchas empresas de la asociación me dicen que cuando, sobre todo también dependiendo del producto que vayas a vender, ¿no? Pero en muchas partes de España, sobre todo si es para segunda residencia, por ejemplo, en la Costa del Sol, en Málaga, en Alicante, en muchas zonas del Mediterráneo, la empresa, o sea, el cliente viene a la empresa promotora con su abogado de la mano. O sea, viene con el abogado o con una agencia seria, como puede ser, ¿eh? Pero porque es cierto, o sea, lo que está diciendo Celeste, o sea, es muy habitual, sobre todo cuando se trata de vivienda de segunda residencia, si es en país extranjero es casi obligatorio, ¿verdad? Como pasa, o sea, yo tuve la experiencia y hay muchas empresas de la asociación, en Canarias, en Baleares, en toda la costa mediterránea, sobre todo a partir de un determinado producto de venta, que el cliente, el potencial cliente todavía, pues viene con su abogado o viene con una agencia que ya tiene su propio asesoramiento jurídico, ¿no? Que yo creo que ahí, en el fondo, o sea, aquí no se trata, solo faltaba, no se trata nunca de engañar a nadie, entonces nosotros, oye, perfecto, si al final viene con el abogado, hasta a veces es más fácil de abogado a abogado, o sea, de profesional a profesional o a través de una empresa de intermediación solvente y seria, por nosotros encantados. Yo creo que ahí no está el problema. Yo lo que sí, cuando, haciendo una ligera matización, hablando de seguridad jurídica, el problema yo creo que es otro. O sea, el problema a día de hoy en el Congreso de los Diputados había entrado un anteproyecto de ley de seguridad jurídica en el urbanismo, pero que se ha retirado. Se ha retirado porque
para resumir, lo había propuesto el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Justicia, notarios, registradores, abogados, jueces, dicen que de esta materia quien sé soy yo, ¿no? Entonces hay una pequeña pugna entre los dos ministerios, pero en definitiva nos llevaría a otra cuestión. Yo creo que la única duda que hay, y aquí en la ciudad de La Coruña tuvimos, como en Santiago, como en Vigo, ¿verdad?, ejemplos muy claros de licencias concedidas perfectamente, con el informe técnico, el informe jurídico, el notario, el registrador, y en el último momento el juez dice que no. O sea, todos los asesoramientos de todo el mundo mundial, y en el último momento el juez dice que no. Entonces, ahí, y concluyo, salvo que se quiera luego tratar más específicamente, ese es el problema de la situación del urbanismo a día de hoy. El urbanismo a día de hoy, hay una normativa estatal, una normativa autonómica, una normativa municipal, 20.000 normativas sectoriales, el plan de ordenación del litoral, que muchas veces hasta para los propios técnicos municipales, y les estoy echando un capote a pesar de que discuto con ellos muchas veces, hasta los propios técnicos municipales creen que tienen que conceder una licencia, cuando luego un buen día el juez considera que no, o viceversa, creen que no la deben de conceder, cuando luego el juez dice sí, la tenía usted que haber concedido. Yo creo que eso es un problema grave del urbanismo que nos hemos dado, pero que nos llevaría a otra discusión, salvo que se quiera. Bueno, después regresamos además Sí. con Celeste para saber también cómo nos estamos comportando, bueno, qué perfil seguimos, si nos estamos asesorando más, menos. Antes el perfil de quién está comprando. Álvaro, decías, hablabas de esa multiplicación, no por 4, creo que apuntabas de esa demanda, de ese tipo de modelo de vivienda, pero ¿quiénes son los que están comprando? Y otra de las preguntas del millón, que supongo que se estarán haciendo mucho, ¿bajarán los precios? ¿Es buen momento? Profundizaremos después en esto. Bueno, decía 5, por 5 más o menos, la multiplicación que hubo después del confinamiento de lo que son chalés. Pero sí que hay casos específicos que hemos captado, que hemos visto, que han surgido, ¿no? Pues desde el perfil que es urbanita, pero se va a un chalet de alquiler un año para ver si le gusta eso que nunca había reflexionado en su vida. Gente que nos ha comprado una propiedad sin haberla visto, bueno, más o menos saber de qué podía ir la casa, pero sin haberla ni siquiera visto, plantear una oferta. Eso antes de este Eso confinamiento, en el no se hubiera... esto en junio más o menos. Incluso perfiles pues, que vienen mucho a La Coruña de viaje por trabajo y deciden hacer su base en La Coruña, en un chalet, pues porque en el confinamiento han visto que en un piso en una gran ciudad, que ya en chalés no pueden vivir porque a lo mejor es otro perfil, pues se han venido a La Coruña a vivir, incluso a alquilar a La Coruña por motivo del confinamiento, ¿no? O sea, con lo cual el perfil ha cambiado. Como decía antes también, se ha generado una demanda de segunda vivienda, que en Coruña no solía haber tanta, como en otras zonas del sur, obviamente. Eso respecto al cambio de perfiles. Y lo que me decías del cambio de precios. Preguntan mucho por si habrá fluctuación de precios. Vamos a ver, un poco relacionado con la obra nueva, ¿no? Al final, el problema que tiene La Coruña es que el centro está muy copado, ¿no? Hay muy poca posibilidad de hacer obra nueva en el centro de Coruña, que también está relacionado un poco con lo que decían ahora tanto Celeste como Juan José, que la inseguridad jurídica pues tampoco ayuda a que haya más, a lo mejor más obra nueva, pero la falta de oferta en el centro de la ciudad, en centro y centro, digamos, pues genera que esos precios no fluctúen tanto. Sobre todo, vuelvo a hablar de los del centro, que en La Coruña, pues la península es muy céntrica, ¿no? Sí que puede haber casos puntuales, obviamente, de gente en situación pues delicada por la situación que estamos viviendo, que tenga que vender con urgencia. Yo creo que toda la gente todavía, ese paso todavía no ha pasado, incluso podríamos hablar de los negocios, ¿no? Que la gente hace 3 o 4 años me pregunta, oye, ¿y ves que hay muchos locales vacíos? Todavía no, o sea, ahora empieza a haber, diría yo. ¿Por qué? Porque la gente en junio preveíamos que íbamos a salir de esta. Ahora no sabemos si vamos a salir de esta. Entonces ahora acaban los ERTEs, los negocios ya ven los números reales, entonces, bueno, pues es un poco semejante, ¿no? El hecho de a lo mejor que empiezan a surgir bajadas de precio más puntuales, incluso eso, pues que los negocios empiecen a cerrar y queden más locales, por ejemplo, ¿no? Y bajen, por tanto, el precio de los locales comerciales. Bueno, por 5, por 5, un incremento sin duda importante. Tema terrazas, se ha mencionado aquí, hemos hablado de esos chalés, de las parcelas, también de las terrazas. Lo habrán escuchado mucho los promotores, ¿no? Esa demanda también habrá crecido para ustedes. ¿Qué soluciones proponen? Sí, lo mismo
coincido como siempre con Álvaro, tanto por internet como en visitas presenciales cuando se pudo, el tema de las terrazas, los balcones, espacios abiertos, yo creo que nunca como hasta ahora tuvimos tantas llamadas o tantas peticiones, o tanto, oye, mi edificio tendrá, oye, y al final es que no me fijé mucho, va a tener... Aunque sea un balcón, ¿verdad? Aunque sea un balconcito, aunque sea un balcón, venga. Que en Galicia Eso escasea mucho. Yo aquí este tema siempre, y lo podríamos retomar incluso con el tema que hablábamos antes de la seguridad jurídica. Siempre hablamos de lo mismo en el fondo. Seguridad jurídica que en el fondo es seguridad económica, pero la seguridad jurídica en el tema del urbanismo, en el concepto de terraza, no existe. Me atrevería a decir que no existe. El por qué una empresa promotora no hace más terrazas, joder, qué malos son estos promotores, ¿no? ¿Por qué no harán más terrazas? No hacemos más terrazas porque la normativa urbanística durante muchos años ni siquiera sabíamos cómo computaba, no lo sabemos ahora, no lo sabemos ahora. Ahora hay un artículo del reglamento, ¿verdad?, de la ley del suelo que desde el año 2016, ha dicho que computan en determinadas condiciones hasta el 50%, o sea, como quien que... pero que si no, que computan al 100%. Entonces, claro, aquí el problema que hay es el de siempre. Y en la ciudad de La Coruña, Juan Flórez, yo siempre lo pongo como ejemplo. Juan Flórez en la ciudad de La Coruña, o en Santiago en algunas, tenía muchos balcones y poco a poco las distintas comunidades de propietarios los fueron cerrando y los fueron tapiando, y los cerraban y metían la habitación dentro, ¿no? Dentro de acuerdo de la comunidad de propietarios, tal, incluso algunos expresos, otros tácitos, luego decían, cerraron todos y yo cuando voy a cerrar me prohíben a mí. Unos problemas que los abogados, ¿verdad? Pero el problema, nosotros se lo hemos transmitido a la Xunta en una de las últimas reuniones. Oye, vamos a aclarar de una vez cómo computa la edificabilidad de las terrazas. Incluso desde el Colegio de Arquitectos, si tenemos aquí a un arquitecto, tienen ideas distintas. Según a qué arquitecto se le pregunta, te dicen que si las terrazas, no sé si las terrazas están una encima de la otra, ¿vale? O sea, si el del primero y el del segundo y el del tercero tienen terraza así, computará al 100%. Sin embargo, dicen algunos, si la terraza está aquí la del primero, aquí la del segundo, allí la del tercero y aquí la del cuarto, computa solo al 50%. ¿Y esto está por escrito? No, no está por escrito. O sea, esto es una inseguridad. Entonces, claro, aquí el problema que tiene la empresa promotora, a petición del cliente, nosotros lo hemos transmitido a la Consellería, nosotros haríamos todas las terrazas que nos dejen hacer, pero que nos aclaren de una vez. Y concluyo, aquí en la ciudad, el anterior gobierno municipal mantenía una teoría curiosísima sobre las terrazas en la última planta, sobre lo que llamaríamos el tejado del edificio. Si el tejado del edificio se hacía llano, ¿no?, plano, decía que ese tejado computaba al 100% como una planta más. No sé si Adrián, lo tenemos ahí, si quiere comentar algo. Claro. Sí. Sobre el tema de terrazas, lo aludía el gerente de los promotores coruñeses. Con respecto a esto que estaba contando Juan José, o sea, realmente lo que os diría es que a día de hoy depende, ¿no? En plan, me refiero a eso porque el tema de las terrazas, los porches, las terrazas, si están cerradas por dos lados, si están unas puestas encima de las otras, realmente depende muchas veces del criterio de los servicios técnicos municipales, porque no está explicitado, o sea, de manera meridianamente clara, ni en los planos generales más recientes. Entonces, pues es una situación, vamos a decir, confusa incluso para los propios técnicos, ¿no?, que tenemos que diseñar. Cuando en un ayuntamiento como Coruña pues te lo miden de una manera y vas al ayuntamiento de al lado, vas a Culleredo y no lo miden directamente, o sea, o vas a Oleiros y te lo miden de otra manera distinta. Entonces, bueno, esto es vamos a decir, es un poco anecdótico, pero evidentemente estamos hablando de un elemento de valor añadido, ¿no?, o de valor económico para una promoción de viviendas, ¿no? Eso de las terrazas. Comentaba hace unos minutos Álvaro Rodríguez de Engel & Volkers, bueno, pues esa poca vivienda nueva, ¿no, Adrián?, que hay en ciudades como la de A Coruña. ¿Qué fenómeno se está viviendo en el tema de las rehabilitaciones? Claro, a ver, es que en Coruña vivimos en una ciudad que es, o sea, tremendamente compacta y densa. Entonces, es una ciudad en la que el valor del suelo es altísimo y eso, como estaban comentando, pues bueno, Álvaro como Juan José, o sea, en el centro no hay posibilidad de obra nueva,
y luego nos encontramos con otro tema que luego podemos a lo mejor ahondar más en él, que es que, por ejemplo, en el caso de Coruña tenemos muchísima edificación de más de 50 años que está catalogada, es decir, que está sometida a algún tipo de protección, con lo cual pues eso dificulta su desarrollo, su puesto otra vez en el mercado. De esta forma, pues vamos a decir, las comunidades o los propietarios de suelo o de inmuebles pues tienen un poco atadas las manos en este sentido, pues para poder o mejorar ese edificio, o sea, la cantidad de reglamentación, de limitaciones que hay urbanísticas, sobre todo las que se derivan de temas relacionados con la protección del patrimonio, ¿no? O sea, pues, protección de inmuebles catalogados, con los distintos tipos de catalogación, protecciones de los múltiples caminos de Santiago, de costas, puertos, de ferrocarril, de cualquier afección que podamos imaginar, ¿no? Pero bueno, un poco lo que sí que es, yo creo que somos todos conscientes, o nos hemos dado cuenta todos, es que pues el patrimonio que tenemos edificado, el parque edificado que tenemos, de la manera en que sea posible, pues hay que introducirle esas mejoras. Al final lo que se traduce en es un mejor confort y un valor económico, ¿no? para esas viviendas. Eso en lo que se refiere a actuaciones de reforma, de mejora de edificaciones existentes. Está claro que cuando hablamos de esa tendencia que apuntaba Álvaro antes, de que multiplicado por 5 la venta de chalés, lo mismo se puede decir con el tema de las parcelas, porque nosotros hemos prestado servicios durante todo el verano de asesoramiento técnico, ¿no? Un poco también enlazando con lo que hablaba Celeste al principio, de esa seguridad jurídica o ese asesoramiento. Nosotros eso hemos notado que para muchas de las operaciones, previamente a que pues el cliente compra bien una parcela o una casa para rehabilitar, ya sea en el centro o las afueras, sí que trata de rodearse pues, de todos estos profesionales, o sea, pues, ya sean gestores inmobiliarios, abogados, técnicos como los arquitectos, antes de dar el paso. Entonces, pero el caso de la obra nueva en zonas urbanas de Coruña sería un fenómeno completamente diferente, ¿sabes? a este que estamos viendo. ¿Cuánto ha crecido para vosotros en el caso de vuestro estudio, Adrián, el capítulo de las rehabilitaciones y también de esa obra nueva, como dices, en parcelas, que es el modelo que parece también por el que más se apuesta en estos últimos meses? Claro, a ver, nosotros la verdad que actualmente pues eso, estaremos haciendo como un 60% de nuestra actividad es obra residencial nueva y el otro 40% pues son actuaciones, ya sean en edificios de titularidad pública o privada, actuaciones de, pues eso, de reforma, mejora de las condiciones de habitabilidad, eficiencia energética, pero lo que sí que está claro, y eso sí que yo te diría que aunque nosotros esta tendencia la experimentamos en los 2-3 últimos años, sí que es verdad que a la salida un poco del estado de alarma, realmente nosotros a lo mejor multiplicamos por 2 o 3 prácticamente el número de encargos y eso al final pues, se traducirán en estos meses, en los próximos meses, pues en obra, en realización de obra en la ciudad. Bueno, creo que estamos llegando a una conclusión, ¿no? Con las aportaciones que estáis haciendo todos, que es un momento óptimo para este tipo de transacciones. Tanto Juan José como Álvaro queríais comentar. Sí, bueno, yo creo que en la conversación que comentan sobre todo Adrián y Juan José, parece que son problemas que surgen cuando has comprado un solar, un edificio. No, el problema que tenemos, sobre todo desde mi punto de vista, que nosotros tenemos muchos inversores, muchos promotores que buscan, es que no avanzan. O sea, antes de enfrentarse a ese problema o ese posible problema, dicen, yo aquí no, pues yo en la calle real no quiero comprar, a mí ya no me mandes nada de ahí. Entonces, nos encontramos con ese tipo de problemas, tanto a nivel promotor, que sí que hay zonas para promover en el centro de La Coruña, pero bueno, el miedo que hay, que es todo lo que estamos comentando justo, paraliza esa inversión. Te pongo un ejemplo muy claro, un piso en María Pita para reformar íntegramente, para hacer por completo, llega al ayuntamiento y dice, ¿qué puedo hacer aquí? La respuesta es, en principio, nada. ¿Cómo alguien va a comprar eso? ¿Qué va a pasar con ese piso en el futuro? Pues que se va a quedar paralizado, se va a caer, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso pasa con muchísimos ejemplos, ¿no? Y ahora mismo, ya te digo, lo que nosotros notamos es que los inversores no se quieren meter en líos. No es que se encuentren en líos después, es que no quieren meterse en problemas por esta inseguridad. Sí. Coincido plenamente. A ver, cuando antes se dijo, y también
no, es que en el centro pues, no hay obra nueva, no hay obra nueva. Bueno, no hay obra nueva porque a lo mejor el ayuntamiento no quiere que la haya, o la normativa, no quiero echar la culpa aquí a nadie. Hay muchísimo, lo que estamos de acuerdo, creo que todos, y desde luego todos los vecinos de la ciudad de La Coruña, como pasa en Santiago, en otras zonas, pero quizá menos, porque Santiago tiene un casco, ¿verdad? Tiene la zona del consorcio, tiene un consorcio ahí maravilloso, pero desde luego en la ciudad de La Coruña y en Santiago, en otras zonas también, a veces lo que sucede es que hay verdadera infravivienda, verdaderas casas, con expediente de ruina o sin expediente de ruina, pero en todo caso merecedor del expediente de ruina, y que no hay manera de poder nosotros, las empresas promotoras, los particulares quieren vender, nosotros queremos comprar para hacer vivienda nueva allí, porque eso sí que sería vivienda nueva, sería casi siempre, o en estos casos del extremo último, de la zona de la calle Vista o Plaza Vista, o en fin, algunas zonas de ahí del centro, ¿verdad?, de paralelas del San Andrés, como arriba, o sea, en fin, hay muchas zonas de edificios que o sea, ahí no es posible la rehabilitación. Yo creo que aquí a veces se habla, ¿verdad?, el mantra de la rehabilitación. Yo a veces la rehabilitación, es que hay que rehabilitar, vas a hablar con cualquier administración pública, es que hay que rehabilitar. Oye, vamos a ver, claro que sí. Pero, primero, la rehabilitación no es incompatible con la obra nueva, no lo es, como no es incompatible el alquiler con la compraventa, como no es incompatible casi nada, afortunadamente. Y segundo, ¿cuál es el problema concreto, por ejemplo, de la rehabilitación? Y pasamos a otro tema que puede ser la rehabilitación. Ahí se aprobó una ley recientemente, o sea, se aprobó una ley a nivel estatal en el año 2013, texto refundido 2015, y ahora hay una ley específicamente gallega, una ley muy buena técnicamente, la Ley 1 de 2019 de las 3 Rs, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Bien, esa ley, como si no se publicase, no se está aplicando desde luego en la ciudad de La Coruña y en la ciudad de Santiago, que son los dos principales, y sus áreas metropolitanas, no se está aplicando. No vamos a detenernos aquí el motivo técnico-jurídico de la disposición transitoria primera o no, pero la realidad es que el fenómeno de la rehabilitación, por quizá, y enlazo con lo que decía antes Adrián, a lo mejor es por también un exceso de celo, de protección. No, aquí hay que proteger, no, esto hay que proteger. Oiga, si esto está hecho un desastre, por no decir otra palabra, aquí lo mejor que puede pasar es de hecho, la ley de las 3 Rs, mucha gente, la rehabilitación son 3 Rs, es rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Cada uno de esos 3 conceptos jurídicos tiene un ámbito de aplicación distinto. Y aquí, sin embargo, el término de renovación urbana, renovación, para que se entienda, es demoler lo anterior, cuando no es susceptible de mejora, ni de rehabilitación, ni de acondicionamiento, demoler y adecentar, a hacer plazas públicas, hacer una ciudad nueva donde antes estaba la ciudad antigua. Pero eso se puede hacer maravillosamente, como se han hecho. Hay barrios en las ciudades, en Lugo con la Tinería, en Ferrol con el barrio de Esteiro. O sea, hay barrios que amplías las calles, haces plazas, haces equipos, haces dotaciones, haces equipamiento. No sé por qué hay este miedo. No, esto como tiene 100 años, oiga, si era malo hace 100 años, 100 años después es un desastre. Adrián, como representante de los arquitectos, ¿qué te parece? Sí, no, nosotros, bueno, en nuestro caso concreto hacemos muchísimas obras de rehabilitación e intervenciones, tanto en edificios protegidos patrimonialmente, ¿no? O sea, muy antiguos, y otros sin ningún tipo de valor patrimonial. Y un poco, como nos movemos ahí entre esos dos mundos, por de la obra nueva y de las intervenciones, ya te digo, pues algunas de casas rectorales, en iglesias, en la Catedral de Santiago, en sitios protegidos o protegidísimos, a veces es verdad, o sea, lo que está diciendo Juan José, o sea, de que no entendemos determinadas resoluciones, ¿no?, de las distintas comisiones de patrimonio, de protección del patrimonio cultural, cuando se pretende proteger, vamos a decir, un bien construido por encima de sus valores o de sus propiedades o de su malísimo estado de conservación. Y esto lo que nos introduce, que es casi pues la madre del cordero en este tema, que es pues un problema muy, muy grande de inseguridad jurídica y que es totalmente insuperable. Que ya entramos en cuestiones que al final de lo que depende una autorización, en este caso, ¿no?, de patrimonio,
pues es de cuestiones muchas veces subjetivas. O sea, y nosotros que estamos realizando actuaciones, bueno, en toda Galicia, en cascos históricos como el de Santiago de Compostela, como el de Coruña, como el de Ourense, pues al final nos encontramos con una disparidad de criterios cuando en un sitio has podido pues proceder de una determinada manera con la fachada o con la carpintería exterior, y en el ayuntamiento de al lado, con el mismo nivel de protección o de no protección, pues no tan autorizado para ello. Eso por no hablar de los plazos, la multiplicación y la dilación de plazos cuando te enfrentas a una operación de este tipo, ¿no? A un proyecto en algún elemento construido que ya, bien porque está ese elemento protegido o bien porque se encuentra en el contorno, ¿no?, de protección. Es decir, pues un edificio que a lo mejor no tiene ningún tipo de valor, pero que está cerca de un edificio que sí que lo tiene, y entonces estás pues un poco supeditado en tu proyecto, en tu diseño, pues a una serie de criterios, pues en este caso de la Dirección General de Patrimonio, ¿no?, de la Xunta. Entonces, bueno, realmente son los proyectos más complejos, bueno, como saben todos los agentes, ¿no?, que nos acompañan aquí en la mesa. Bueno, vamos a ir iniciando la recta final ya de esta mesa. Hablábamos del perfil actual de compradores. ¿Cómo nos comportamos? Se lo vamos a preguntar al abogado que nos acompaña. ¿Somos más compulsivos? Todo lo contrario, lo miramos todo muchísimo más. ¿Y qué manera de proceder tienen ustedes ante esos clientes en Carrera Abogados? Bueno, es una pregunta un tanto abierta. Nosotros en el despacho, bueno, somos especialistas en inmobiliario, en construcción, en urbanismo y en medio ambiente. Aglutinamos un poco todas esas materias y siempre hemos tenido una demanda de asesoramiento especializado por parte de aquellos agentes, promotores, arquitectos, administraciones. No notamos que haya más o menos. En cuanto al particular, va un poco por modas y por impulsos. Y también diferenciamos entre gente joven que maneja las nuevas tecnologías, que ha estado googleando, que viene con un montón de información en la cabeza, que ha ido a hablar con agentes y que ha ido al notario, ha ido a todos los sitios y tiene un lío en la cabeza que hay que un poco reconducir y aclarar fundamentalmente, para que tengan claro y saber qué es lo que quieren, ¿no? Porque no saben, mezclan conceptos, entonces ese tipo de aclarar, ya ellos dicen, yo vengo a que me expliques, entonces digo, vamos a dar la clase. Y ¿Pero un poco, lo estamos pensando más en este momento o somos más impulsivos, hay más ganas? Hay de todo, hay de todo. En general, la gente sí se lo piensa y sí se asesora. Eso, pero lo hemos ganado desde el 2008. O sea, yo no creo que haya sido post-COVID o COVID el que nos haya hecho reflexionar, sino que el 2008 ha marcado un antes y un después en cuanto a ese tipo de compra y queremos, o sea, somos una sociedad más informada, tenemos más acceso a las tecnologías y por lo tanto sí que nos asesoramos y sí que queremos hacer las cosas. Bueno, lo que decimos habitualmente, queremos hacer las cosas ben, ¿no? Entonces, facelas ben implica tener un asesoramiento completo desde todos los puntos de vista. Bueno, ese año, el 2008, desgraciadamente nos marcó a todos, ¿no? En este ámbito, bueno, pues fue decisiva esa falta de financiación también, ¿no? Por eso probablemente el contexto, Álvaro, es diferente, el de ese escenario al actual, ¿no? Al de esta crisis en la que nos movemos ahora. Sí, yo creo que somos un poco más optimistas en esa vía, ¿no? Sobre todo, yo creo que 2008 se marcó mucho por la carencia de capital por parte de los bancos de financiar al particular, y ahora parece que continúan con la misma línea. Incluso gracias a Dios, aunque a gente le molestará, pero oye, que mantengan ese 80%, ¿no? Que no vuelvan a ese 100, incluso el 120 que daban antes en su momento. Bueno, paralizará operaciones, a nosotros nos pasa que alguna operación se cae, pero bueno, que mantengan esa línea estricta, pero que sigan dando dinero, ¿no? Al final los bancos su trabajo. Tienen dinero, efectivamente, Esa es su no misión. tienen que guardarlo, parece que esa crisis no va a volver a repetirse en ese sentido, y eso ayuda mucho, obviamente. Yo creo que ahí va a estar un poco la diferencia entre esa crisis y esta. ¿Y vosotros de qué manera os habéis adaptado?
Bueno, pues apostar por la tecnología, yo creo, ¿no? Obviamente, optimizar visitas, optimizar la exposición de las propiedades de la mejor manera posible para que la gente lo vea pues desde casa posiblemente, ¿no? Incluso, pues oye, pues ya hacemos fotos profesionales, por supuesto, pero bueno, optimizar un poquito más todavía. Incluso, pues oye, afianzar un poco pues temas legales, tener todo mucho más claro para que la propiedad que se ofrece esté mucho más trabajada, pues ya que es más complicado el cara a cara, o sobre todo en su momento, ahora ya empieza a volver un poco a la normalidad, pero sobre todo tecnología, eso, pues facilitar la visita, ya sea virtual, vídeo, todo lo que se pueda, ¿no? Afortunadamente, bueno, lo que estábamos comentando con Álvaro Rodríguez, ¿no? Se lo planteó también al señor Yáñez. Afortunadamente, en el tema de la financiación no estamos en ese mismo escenario de hace algunos años. No, claro que no. Yo creo que, sin perjuicio de otros análisis más detallados, la crisis del 2008, para resumir en una frase, quizá fue por un sobreexceso de financiación. Nos llevaría ahí mucho el porqué las entidades financieras, incluso a nivel internacional, el euro desde el año 2002, ¿verdad? La crisis de los tigres asiáticos y la crisis de los terralicos y todos aquellos. En fin, la gente decidió apostar por el valor seguro por excelencia, y antes lo comentaba, lo que tú quieres dejarle a tus hijos, ¿no? O sea, el coche se deprecia, la ropa se deprecia, todo las cámaras se deprecian, lo que no se deprecia en principio, sino que normalmente es al revés, se revaloriza, ¿verdad? Entonces, yo creo que los bancos, siempre se ha dicho, y las empresas promotoras vivimos de vender pisos y los bancos viven de vender hipotecas, o sea, tampoco tienen otros productos financieros, pero ya vemos cómo está la bolsa, ya vemos cómo están los depósitos, ¿verdad? O sea que no. Por eso es otro de los motivos por los que, hablando de lo que comentaba antes Álvaro, probablemente vuelven al sector refugio de siempre, oye, el ladrillo sabemos que sigue ahí, y esto además encima poco a poco se va consolidando más. Entonces, a mí me parece bien lo que decía Álvaro, claro que sí, los bancos tienen que ser prudentes en su financiación. Yo creo que ahora ya no es que tengan que serlo, es que ahora la ley, desde la ley que entró en vigor, ¿verdad?, el 16 de junio del año pasado, de regulación de los contratos de crédito inmobiliario, es sí o sí, entre otras cosas porque, como bien decía Celeste, ahora hay un notario por medio, o sea, ahora no se puede firmar nunca una hipoteca, sin que al menos el día anterior, no se puede hacer ni siquiera el mismo día, y dentro de los 10 últimos días, al menos el día anterior, o sea, no puede ser el mismo día, insisto, el notario coja al potencial comprador, al que va a ser deudor hipotecario, y le dé unas clases particulares y le explique, mire, usted se va a hipotecar durante tantos años a tal tipo, puede ser variable, tal, no sé qué. En fin, el notario va a actuar como asesor financiero absolutamente imparcial, ¿verdad?, que decía antes Celeste. Pero eso tiene una consecuencia deseable y otra a lo mejor no tan deseable. Tiene una consecuencia deseable, que es que se va a evitar el sobreendeudamiento, o sea, que quien no puede devolver el crédito, pues no se le puede conceder el préstamo hipotecario, porque el notario no lo va a autorizar y el registrador no lo va a inscribir, lógicamente, porque el paso previo anterior es que la entidad financiera tiene que hacer lo que se llama un estudio de solvencia, el estudio de solvencia en profundidad, que el adjetivo este de en profundidad me hace gracia, no sé si hay que ir al fondo del mar, ¿verdad?, a ver cómo es esto del estudio de solvencia en profundidad, pero eso tiene el aspecto positivo de que, pues, para evitar el endeudamiento irresponsable. Pero tiene un efecto negativo, y nosotros lo hemos transmitido a la Consellería aún hace poco. Ojo, porque probablemente la vivienda protegida tradicional ya no tenga lógica. No es que no tenga lógica, es que es un contrasentido. Porque con la nueva ley, aquellas personas que no tengan una capacidad de endeudamiento, o, para hablar con propiedad, de devolución del préstamo importante durante los próximos 25 años de su vida, no se les puede conceder un préstamo. Es que la ley lo prohíbe. Entonces yo a veces esto nos obliga a todos a cambiar el esquema mental, porque si a priori la vivienda protegida en venta, otra cosa distinta es la vivienda protegida en alquiler, que eso sí que el nuevo parque de vivienda pública en alquiler, yo creo que ese es el futuro, y lo veremos dentro de X años, pero la vivienda protegida tradicional en compra-venta, a día de hoy me atrevería a decir que es casi un imposible lógico, porque el destinatario natural,
personas que ganen menos de 2,5, 3,5 IPREN, en fin, esa gente no va a conseguir financiación, porque las entidades financieras a día de hoy, desde el 16 de junio del año pasado, lo tienen prohibido. Entonces, en definitiva, es un contrasentido. En definitiva, la vivienda protegida va a tener que ser solo para el alquiler, que a lo mejor es lo que se pretende, como pasa en Austria o como pasa en Holanda, que la vivienda protegida, el gran parque público de viviendas de Viena, ¿verdad?, de Viena es en alquiler, allí casi nadie, o sea, es el propio ayuntamiento el que es propietario, y alquila en rotación temporal, Tampoco está pensada la vivienda protegida para que una persona, como era aquí alguien tenía una vivienda protegida y ya era para siempre. Luego no se revalorizaba nunca, tenía tanteos y retratos, prohibiciones de disponer, o sea, tiene una serie de limitaciones enormes. Encima ahora ya no tiene ningún tipo de ayudas, ¿verdad? Ya no tiene ni subvención, ni subsidiación, ni cuota, no tiene nada. Con lo cual es otra paradoja más, ¿no? Una vivienda protegida sin ningún tipo de ayuda. Pero en definitiva, para concluir, la nueva ley prohíbe a las personas que no pasen ese estudio de solvencia en profundidad que dice y que el notario tiene que comprobar y el registrador va a inscribir, ¿eh? Bueno, pues con este último análisis, con esta comparativa concluimos. Gracias a los cuatro por habernos acompañado, por ayudarnos a comprender mejor cuál es la nueva realidad en la que se mueve el sector inmobiliario. Gracias a Adrián Martín, nos ha acompañado a través de videollamada. Él es gerente del estudio AE, Arquitectura y Urbanismo. Adrián, gracias por acompañarnos. Venga, muchas gracias. Aquí en la mesa, en la redacción central de La Voz, Celeste Carreira de Carreira y Abogados. Gracias por acompañarnos. Gracias por tener voz. Álvaro Rodríguez, socio director de Engel & Volkers, gracias. Muchas gracias por las aportaciones y también por lo mismo al gerente de Aproinco, de esa entidad que aglutina a todos los promotores inmobiliarios de la provincia de A Coruña. Gracias también. Muchas gracias a vosotros. A los cuatro, lo dicho, por sus aportaciones. Hoy nos hemos acercado al nuevo escenario del sector inmobiliario y a todos ustedes, gracias también por su atención.